¿Es así? Ah, vale. Es más para arriba, ok. ¿Empezamos? Buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer vuestra presencia por aquí, el interés de escucharnos y de estar por aquí con nosotras. Agradecer también a las compañeras que nos invitan, bueno, todos los colectivos que han estado presentes en estos días y a la tierra de Asturias, que a mí me encanta también, porque siempre ha sido tan acogedor todos los espacios que me han invitado, por lo menos aquí. Primero empiezo presentándome. Soy Laura Baeta, de Palestina. Vivo en Granada por ahora, terminando mi doctorado en estudios de mujeres y género, sobre específicamente el impacto del proceso neoliberal de la unificación en el activismo de la mujer palestina. Soy también miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, junto con mi compañera Jaldía, que está aquí a mi lado, por fin, que nos llevamos tiempo sin vernos, así que también agradeceros esa reunión tan especial. Voy a moderar yo esta mesa de hoy, pero empiezo con una introducción que básicamente llevo aquí 3 días en este encuentro de mujeres. Y ahí también doy el agradecimiento a Sol de Paz, porque la verdad que ha sido una oportunidad muy importante para escucharnos, porque la idea que siempre yo repito y hablo, que nuestras luchas siempre son únicas y son unidas y se intercruzan de diferentes maneras, básicamente, porque lo que está pasando en Colombia, las amenazas que reciben en Colombia para invasión de Estados Unidos o el bloqueo que están puesto en Cuba, las dictaduras, lo que está pasando hoy en día, que permítanme llamarlo también otro genocidio en Sudán, los ataques al pueblo yemení, al Líbano, el genocidio que hemos vivido y seguimos viviendo en Palestina desde hace ya 80 años, pero claro, en este momento no puedo dejar de hablar de Gaza en específico después de estos 2 años. Todo eso nos lleva a una conclusión muy importante. Creo que ya todas las compañeras estamos de acuerdo de que nosotras estamos enfrentándonos con un sistema global, imperialista, capitalista, de donde viene también el sionismo. Y básicamente cuando hablamos de solidaridad y de cuidarnos todas y de unirnos a todas las luchas, es básicamente para enfrentar a este sistema global. Y cuando hablamos de la lucha de las mujeres palestinas, estamos hablando de una lucha feminista anticolonial que básicamente puede reunir a todas las mujeres y a todos los pueblos que creen en la justicia de la causa palestina, básicamente. Entonces, hoy estamos con 2 temas que creo que son muy, muy importantes también, igual que lo que hemos hablado en los últimos 3 días. Empezamos con el tema del Sáhara Occidental. Y por aquí tenemos a nuestra compañera Fatou Ahmed Baba, vicepresidenta de la Asociación MEGIC en Cantabria, miembro de la Liga de Periodistas Saharauis en Europa, miembro de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y profesora de literatura árabe. Por favor, Fatou. No, es al revés. Eso. Hola, pues encantada conocer a todas estas mujeres que tienen esta fuerza de luchar y de resistir y siempre me dan un poco de ánimo y un poco de fuerza para seguir luchando entre las mujeres de mi país, que es las mujeres del Sáhara Occidental. Bastante diferencia, y no hay diferencia, supongamos, entre la lucha de una mujer por vivir con dignidad y con paz
y con, en su tierra libre. Y esa es la causa de las mujeres saharauis en todo el mundo, desde 1975. Y desde hace casi medio siglo, el pueblo saharaui vive una historia de resistencia y dignidad. Entre sus protagonistas más firmes y silenciosas están las mujeres, las que levantaron campamentos en medio del desierto, las que educaron generaciones en el exilio y a las que bajo ocupación siguen siendo la voz viva de un pueblo que no se rinde, que es Sáhara Occidental. Antes de 1975, cuando el Frente Polisario comenzaba a gestarse como movimiento de liberación, las mujeres saharauis ya estaban presentes. No eran simplemente acompañantes, eran organizadoras, alfabetizadoras, transmisoras de cultura y guardianas de una identidad que el colonialismo intentó borrar. En ellas van a conocer esta lucha con sus preguntas y sus intereses, y estoy aquí para responder cual una de vosotros. Quería decir una cosa a todos, por nombre de la Unión de las Mujeres Saharauis, que la causa nuestra es una larga historia de lucha. El que me duele como una mujer de todo esto es el silencio entre nuestro país, nuestros hermanos, que es España. Porque aquí la causa del pueblo saharaui en España está casi tapada. Muchísimos no saben ni qué significa el Sáhara Occidental. Si hablamos del Sáhara, dicen el Sáhara de Marruecos. Y a mí, como una persona saharaui, me duele. Si un francés me diga esto, puedo responderlo. Y si uno de otro país me dice esto, puedo responderlo. Pero un español mirándome la cara, diciéndome, eres del Sáhara de Marruecos, creo que me está sacando de casillas. Porque el que tiene que saber algo aquí del pueblo saharaui es los españoles. Porque no hacemos una colonia española, hacemos una provincia número 53 de la historia de España. Y con todo esto, me da muchísima rabia que en 2025, sentada explicando la causa que lleva casi 50 años gente viviendo en el desierto donde no hay vida, luchamos y gracias al Frente Polisario que tuvimos todo, que no tuvimos muchísimas mujeres que tienen su tierra y sus gobiernos y sus países. Tuvimos todo, podemos estudiar, podemos gritar, podemos manifestar, podemos negar, tenemos todo el derecho por tener que puede tener una mujer en el mundo. Claro, hay una cosa clara, porque la lucha donde no hay vida no es como la lucha cuando hay medios de vivir. La lucha cuando estás luchando nada más por una cosa, es vivir dignamente en tu propio país. No estamos pidiendo mucho. Es nada más el derecho que puede tener cualquier persona y cualquier mujer, es vivir en paz en su propia tierra. Fíjate que el Polisario bajamos tanto para hasta aceptar un referéndum con Marruecos en nuestra tierra, que sabemos que es nuestra, no hace falta hacerlo.
pero vamos a hacerlo porque sabemos que cada saharaui es un saharaui, no es un marroquí, y nunca será, y no va a ser, si Dios quiere. Pero hay unas cosas de la lucha de las mujeres saharauis. Puede ser que no tuvimos bastante medios para que podamos luchar por la manera en que están vosotros haciendo o tenéis en sus países, pero nosotros luchamos por nada más. Existimos en esta vida como unas mujeres de un país que tiene que ser conocido de todo el mundo. Y precisamente los países que sufrieron una ocupación de cualquier tipo, eso pueden saber qué significa luchar por mantener tu dignidad en tu propio país. Ahora, si uno de vosotros quiere preguntarme sobre algo sobre mi causa, estoy aquí para responderlo. Y gracias a todos. Pues gracias, Fatou. Luego, bueno, vamos a escuchar a todas las ponencias y luego abrimos el debate por si tenemos algunas preguntas sobre cualquier tema. Hoy también tenemos a Carolina Braco. Carolina viene de Argentina, del sur global, ¿no? O sea, del sur del mundo, como dicen. Y yo creo que lo que vamos a escuchar hoy de Carolina no es nada diferente ni raro, para nosotras por lo menos, pero sí que me suena muy raro que en Argentina no se manifieste, no se hable de la impunidad del gobierno en sí mismo, como un gobierno sionista puro. No se hable, por ejemplo, de la ocupación de las tierras de los mapuche en Patagonia de parte de Argentina, con todo el apoyo de las empresas privadas y del gobierno argentino. Y en este caso vuelvo a hablar de la importancia de unirnos y de la interseccionalidad de las luchas contra estas ocupaciones en todo el mundo, porque estamos enfrentándonos con un solo enemigo en este caso, y lo sabemos perfectamente. Entonces, dejo la palabra a Carolina. Carolina es politóloga de la Universidad de Buenos Aires. Tiene el magíster y doctora en culturas árabe-hebrea de la UGR, de la Universidad de Granada, profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde imparte el seminario de grado Mujeres y lucha anticolonial en Medio Oriente y el Norte de África, en el programa de doctorado Cine y Género en el Mundo Árabe, Arte y Revolución en el Mundo Árabe y Género, Feminismo y Modernidad en Mundo Árabe, y en la maestría en Historias y Culturas de Asia y África, Historia y Cultura del Mundo Islámico, conferencista internacional y autora del libro Cine y Género en el Mundo Árabe. De hecho, va a presentar su libro en diferentes espacios en España y os aconsejo que lo leáis. Carolina, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecida a Sol de Paz Pachacuti por invitarme a compartir este espacio tan importante con mujeres tan interesantes y poderosas como estuvimos escuchando en estos días, mujeres de nuestra Latinoamérica, mujeres de otros territorios, y como dijo Laura, también hablar de la interconectividad de las luchas. Me invitaron para hablar de Palestina y, sin embargo, en estos días me encontré en muchos casos hablando de Argentina, justamente de lo que está sucediendo en nuestro país, y creo que hoy más que nunca es importante tener en cuenta y denunciar justamente el pie del sionismo en nuestro país y las alianzas que se están tejiendo, que ya se han tejido y se están fortaleciendo por estos días en nuestro país, y que toman justamente al gobierno genocida de Israel como un modelo a implementar en nuestros territorios a partir de la criminalización de la identidad mapuche, de las identidades de los pueblos originarios, y creo que eso es algo que no podemos perder de vista a la luz de los acontecimientos que se están desarrollando actualmente en Argentina y que se vienen desarrollando en Palestina. Es un honor para mí compartir esta mesa con estas compañeras tan queridas y la verdad es que estoy muy emocionada de poder estar en este espacio. Así que, bueno, sin más, voy a comenzar con mi exposición para después darle la palabra a la compañera Jaldía. Como sabemos, desde octubre de 2023 estamos presenciando una nueva fase de violencia brutal en la Franja de Gaza.
el castigo colectivo desplegado por el Estado de Israel a través de bombardeos masivos, desplazamientos forzados, hambruna inducida, mutilaciones sistemáticas y la masacre de miles de civiles, incluyendo a miles de niñas y niños, no debemos entenderla, sin embargo, como una reacción puntual a las acciones de Hamás. El genocidio no comenzó el 7 de octubre, como dijo la compañera, no empezó en 2023, sino que es el último capítulo de una historia mucho más larga de colonialismo, de asentamiento en el territorio de la Palestina histórica. Lo que estamos viendo no es un conflicto, como generalmente se lo quiere presentar, no es una guerra entre dos bandos iguales, es la continuación de un proyecto colonial de asentamiento, un proyecto que además desde sus inicios tuvo como objetivo eliminar a la población originaria de Palestina para garantizar la supremacía judía sobre el territorio. Se trata, sin más, de una limpieza étnica que comenzó en 1948, incluso antes, pero pongamos la fecha de 1948, y que además jamás se interrumpió. En ese año, en 1948, bajo el amparo del mandato británico, una figura colonial que se implantó en Palestina en 1922, las milicias sionistas forzaron a más de 750.000 palestinos y palestinas a abandonar sus hogares. Más del 80% de la población palestina fue expulsada del territorio, que luego sería declarado como el Estado de Israel. Esta limpieza étnica fundacional, acompañada de más de 13.000 asesinatos, permitió que en pocos meses la población judía pasara del 30% al 81%. La lógica entonces desde el inicio era clara: reemplazar a la población existente y transformar una minoría colonial en una mayoría demográfica. Pero a diferencia de otros procesos coloniales, como el de Francia en Argelia o el de Alemania en Namibia, donde finalmente los colonos fueron expulsados, en Palestina el proyecto colonial no terminó, sino que se naturalizó. Israel fue reconocido por la comunidad internacional sin exigirle justicia, reparación ni retorno para los refugiados. Desde entonces, ningún responsable de todas las masacres que se han cometido contra el pueblo palestino, incluido este genocidio, han sido juzgados. No hubo castigo para los asesinos y violadores de mujeres y niñas de la aldea de Deir Yassin en abril de 1948. No hubo reparación para las víctimas de la masacre de Kafr Qassem, población palestina dentro de lo que ya era el Estado de Israel en 1956. No hubo justicia para las y los refugiados de los campamentos de Sabra y Shatila, masacrados por la falange libanesa en connivencia con el ejército israelí en 1982, solo por mencionar algunos acontecimientos de la larga cadena de horrores coloniales que se vivieron en la población palestina desde 1948. Y es justamente este estado de cosas, esta impunidad histórica, que nos ha llevado a las puertas de los acontecimientos iniciados en octubre de 2023, donde la muerte palestina se narra en voz pasiva. Las personas mueren, las casas colapsan, las familias desaparecen, pero no hay perpetradores. La impunidad es estructural. Las muertes simplemente suceden, como si fueran un fenómeno natural, inevitable y sin responsables. A pesar de las múltiples matanzas y expulsiones, el proyecto colonial sionista nunca pudo inclinar la balanza demográfica a su favor, ya que la población palestina siguió creciendo exponencialmente. A pesar de las expulsiones masivas de 1948 y de 1967, de la inmigración de más de 1 millón de judíos de la ex Unión Soviética entre 1990 y 2000, y de las múltiples matanzas, la proporción de la población palestina en conjunto desde el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo nunca dejó de crecer. En el año 2000, los colonos judíos y sus descendientes representaban el 52% del total. En 2010 eran apenas el 49%. Para 2020 eran solo el 47%. Estos son datos aportados por el académico palestino Joseph Massad. Según el análisis que hace este académico, el genocidio fue diseñado como una estrategia política para preservar la supremacía de los colonos sobre el territorio histórico palestino. Este problema, el problema demográfico, ha estado siempre en la retórica y en la política israelí. Ya desde los años 70, la primer ministra Golda Meir, la misma que decía que los palestinos no existían, decía que se iba a dormir todas las noches preocupada pensando cuántos niños palestinos nacerían aquella noche. 4 décadas más tarde, la ministra de Justicia, Ayelen Shaked, declaró abiertamente que había que dispararle a las mujeres palestinas embarazadas porque daban a luz pequeños terroristas.
Poco después aparecieron las camisetas que mostraban una caricatura de una mujer velada, embarazada y una punta de mira en su vientre, con una consigna: un tiro, 2 muertes. Las mujeres palestinas son y han sido el blanco prioritario. En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, son vistas como amenazas demográficas. La violencia sexual, obstétrica, física y simbólica contra ellas ha sido desde siempre una constante. El objetivo ha sido siempre el mismo: quebrar la continuidad de la vida palestina. Porque eso es un genocidio, la destrucción sistemática de un pueblo, no solo a través de las armas, sino también a través del bloqueo, el asedio, el hambre, el trauma, la desaparición del presente y del futuro. La historia de las mujeres palestinas es la historia de Palestina. Es una historia de resiliencia y de resistencia, de ocupación y de exilio, pero también de continuidad y de lucha. En este marco, lo que sufren las mujeres hoy no puede ser entendido como un daño colateral o un efecto no deseado de un conflicto o una guerra, sino que debe pensarse como constitutivo del proyecto colonial sionista, ya que el genocidio es una condición estructural para el pueblo palestino. Lo que está en el centro del genocidio es la eliminación de la vida, y por eso la resistencia a ese intento de borramiento no solo pasa por la supervivencia inmediata, sino también por la capacidad de producir y reproducir vida, de gestar, de parir y de criar. Hoy en Gaza eso es prácticamente imposible. La violencia reproductiva se manifiesta en todos los niveles. No hay hogares, no hay clínicas, no hay tratamientos de fertilidad. Las violaciones dejan huellas traumáticas en los cuerpos que afectan directamente la posibilidad de gestar. Entre 2022 y 2025, los abortos espontáneos aumentaron un 300% y la natalidad cayó un 41%. Y aún si una mujer logra concebir, ¿en qué condiciones va a parir? No hay hospitales, no hay cuidados neonatales, no hay anestesia para las cesáreas. Y si da a luz y el bebé sobrevive, lo espera la hambruna. Madres desnutridas que no pueden producir leche, no hay leche de fórmula, no hay agua potable, no hay inmunidad básica. Esta violencia no es un resultado inevitable en un contexto de guerra, es justamente la intención del Estado de Israel, es su objetivo. Israel ha desplegado una guerra sistemática contra la capacidad reproductiva del pueblo palestino. Y esta ofensiva no se limita a la eliminación física directa, sino que se inscribe en un proyecto más amplio de debilitamiento de las condiciones materiales, simbólicas y afectivas que hacen posible la continuidad de una comunidad. Es lo que la académica gazatí Hala Shoman define como reprocidio, una forma específica de violencia colonial que apunta a desmantelar las estructuras reproductivas de una población para eliminarla no solamente en el presente, sino también eliminar su potencial futuro. Israel tiene una política sistemática y sostenida de aniquilación reproductiva, que abarca desde la destrucción de los hospitales materno-infantiles hasta el impedimento de partos seguros, el uso de la violencia sexual en las cárceles, el envenenamiento ambiental, la destrucción de las viviendas y la imposibilidad estructural de criar o amamantar en condiciones mínimas de dignidad. Desde octubre de 2023, decenas de miles de niños y niñas han sido asesinados en Gaza y casi 1000 familias extendidas han sido completamente borradas. A ello se suma el colapso total del sistema sanitario, la falta de electricidad en las incubadoras, la multiplicación de partos sin anestesia ni insumos, el incremento exponencial de cesáreas de urgencia y de histerectomías realizadas para evitar hemorragias fatales. En algunos casos, los médicos han tenido que realizar cesáreas post-mortem para salvar bebés de los vientres de sus madres asesinadas. Las condiciones de parto y crianza en refugios improvisados, muchos de ellos rodeados por tanques israelíes, sin acceso al agua, alimento ni a ningún tipo de privacidad, han generado un entorno de trauma estructural y desesperanza. Muchas mujeres expresan el deseo de volver a tener a sus hijos dentro de sus cuerpos como única forma de protegerlos. En paralelo, los ataques contra la reproducción no se limitan a la Franja de Gaza. En las cárceles israelíes se multiplican los relatos de violencia sexual y tortura con impactos directos sobre la salud reproductiva. Mujeres embarazadas han sido amenazadas con violación, mientras que hombres y adolescentes han denunciado violaciones de soldados, de animales, con objetos metálicos, palos, electroshocks en genitales y otras formas de violencia extrema. Estas agresiones no solo buscan dañar los cuerpos individuales, buscan humillar, quebrar, implantar el terror, desmantelar el entramado íntimo de la vida palestina, borrando las posibilidades de maternidad, paternidad o intimidad compartida. El colonialismo israelí debe ser comprendido también entonces en sus dimensiones reproductivas, sexuales y afectivas. Destruir la capacidad de reproducción
imponer el duelo permanente, clausurar el horizonte, impedir la crianza, criminalizar la infancia y aislar el deseo son formas de aniquilación que el derecho internacional sigue sin reconocer plenamente. La causa palestina, en este sentido, interpela profundamente a los feminismos del mundo. No solo porque las mujeres palestinas han sido el blanco estratégico del colonialismo, sino porque han desarrollado genealogías de resistencia que articulan cuerpo, territorio, memoria, parentesco y deseo en una clave profundamente transformadora. Desde las madres de los prisioneros hasta las parteras clandestinas, desde las médicas de las clínicas de fertilidad hasta las niñas que sobreviven bajo las bombas, la experiencia palestina de reproducción bajo asedio plantea una redefinición radical de lo que significa afirmar la vida. Las mujeres palestinas, en este contexto, no son solo víctimas, son sujetas activas de resistencia. En sus cuerpos se inscribe el proyecto de exterminio, pero también la obstinada voluntad de vivir. El sionismo ha sexualizado el territorio palestino. En su imaginario fundacional, tanto la tierra como los cuerpos nativos aparecen como vacíos y como disponibles. El colonizador se presenta como el fecundador de una tierra ajena, como un violador orgulloso que destruye y reconfigura, que impone no solo un régimen político, sino un régimen de género y de sexualidad. En este sentido, la violencia sexual no puede ser entendida como un exceso individual o una consecuencia secundaria de lo que algunos llaman conflicto, sino que debe entenderse como una herramienta estructural de un proyecto colonial. Ha estado en el centro de las prácticas de colonización desde el inicio del Estado y se ha ejercido bajo gobiernos laboristas y de derecha por igual. En el presente, esta violencia se manifiesta en las cárceles, en los puestos de control, en los allanamientos nocturnos y en la devastación de los espacios donde debería sostenerse la vida, clínicas, hogares, escuelas. El cuerpo palestino es codificado como amenaza, pero también como botín, como territorio a invadir, controlar o destruir. La masculinidad blanca, colonial y sionista se impone no solo por la fuerza, sino también por el discurso. En los medios hegemónicos y en los sectores liberales de Occidente, los palestinos son presentados como bárbaros, violentos, misóginos, fanáticos o simplemente como números sin rostro. En ese marco, la violación de los cuerpos palestinos, física, reproductiva y simbólica, no es un exceso ni una anomalía, sino una herramienta legitimada por la deshumanización estructural. Esta lógica se traduce en la práctica en una política genocida integral, que no apunta únicamente a matar, sino a impedir la reproducción social de un pueblo. La destrucción deliberada de escuelas, hospitales, universidades, bibliotecas, iglesias, mezquitas, redes de agua y energía no constituye un daño colateral. Es una estrategia sistemática orientada a borrar la capacidad colectiva de sostener la vida. Se busca destruir el presente y también la posibilidad de un futuro palestino, eliminando cuerpos, pero también saberes, vínculos, afectos, memorias y formas de vida. En otras palabras, se ataca no solo la existencia biológica, sino la continuidad cultural, política y emocional de un pueblo que, pese a todo, sigue afirmando su derecho a existir. En este marco, en el marco del necrocapitalismo, el capitalismo de la muerte, los cuerpos palestinos violados, desmembrados, confiscados o devueltos a sus familias en estado de descomposición son mercantilizados como desechos. Si sus vidas no cuentan, sus cuerpos pueden ser violentados. Si no son humanos, entonces sus muertes no merecen justicia. Una lectura feminista y anticolonial del genocidio palestino nos obliga a desmontar el entramado simbólico, jurídico y político que legitima estas violencias. No se trata solo de denunciar los crímenes, sino de revelar el andamiaje que los vuelve posibles e invisibles. El feminismo nos provee de una perspectiva fundamental de los fenómenos sociales. El feminismo interseccional, como herramienta de análisis político, enriquece y profundiza el abordaje de las diferentes e interrelacionadas opresiones, por fuera de la dicotomía hombre y mujer. A través del feminismo interseccional, podemos leer los procesos coloniales, como el que se desarrolla y expande continuamente en Palestina, como un proyecto político que tiene como objetivo la aniquilación de todo un pueblo. Su potencia reside precisamente en su capacidad de articular una crítica global al sistema de violencias interconectadas: racismo, colonialismo, imperialismo, heteropatriarcado y capitalismo. Y desde esta mirada, Palestina aparece como un horizonte. La lucha de las mujeres palestinas interpela y fortalece nuestras propias luchas en América Latina y otros territorios. Nos ofrece un horizonte de praxis y de teoría que renueva el sentido ético y político del feminismo como un movimiento emancipador.
En Palestina, el feminismo encuentra no solo un espejo de sus propios desafíos, sino un campo fértil para repensarse, articularse y expandir su horizonte transformador. La causa palestina, lejos de ser una excepción, es un prisma que permite reconfigurar nuestras propias prácticas emancipadoras. Nos recuerda que la lucha por la vida digna es indivisible y que ningún feminismo puede ser verdaderamente liberador si no asume como propia la lucha por la justicia en Palestina. En una recopilación editada en 2016, titulada Gaza como metáfora, la académica y directora de cine palestina Helga Tawil Suri propone que Gaza es más grande que la vida. Cuanto más intenta reducirla, cuanto más se la asedia, se la encierra y se la elimina, más evidente se vuelve su centralidad. Gaza no es solamente un lugar, es un núcleo de sentido, una trinchera de la memoria, una interpelación ética global. La pregunta que nos toca ahora formular no es solamente qué va a pasar en Gaza, sino qué tipo de mundo es el que hace posible este genocidio. Para la jurista Basuke Nesiah, el genocidio no es solo un evento aislado en el tiempo, sino un proyecto de mundo, una tecnología de destrucción con la que se modela un orden racial, sexual, político y epistemológico. ¿Cómo opera este orden, entonces? ¿Qué estructuras lo sostienen? Un elemento clave es la fabricación sistemática de amenazas racializadas a la seguridad. Desde hace décadas, el aparato de vigilancia israelí ha justificado el control total de la vida palestina, el control de sus cuerpos, el control de sus movimientos, a través de una narrativa securitaria que criminaliza la existencia palestina misma. Como ha mostrado la académica palestina Nadira Shalhoub-Kerbokian, el régimen de ocupación se sostiene en una gobernanza imperial que combina securitización, militarización y despojo, moldeando la vida cotidiana bajo la lógica de la sospecha. Esa gestión del miedo que transforma a niñas y mujeres en objetivos militares es parte estructural de la campaña genocida en Gaza y de la limpieza étnica en Cisjordania. No se trata entonces de una desviación o de un horror trágico, se trata de la expresión más nítida de un orden colonial que se presenta como civilización ante la barbarie, de una forma de gobernar el mundo en nombre de la seguridad y del progreso. Por eso, la justicia no puede limitarse a pedir un alto al fuego. La justicia exige lo que en ciencia política llamamos accountability, rendición de cuentas, sanciones, castigo a los culpables, ruptura de relaciones con el Estado de Israel, desmantelamiento de la arquitectura de la ocupación, reparación histórica y memoria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carolina. Madre mía, qué trabajo. Sí, pero me encanta. Bueno, ahora tengo que presentar a mi, no sé, mi compañera, camarada, amiga, todo. Que de hecho lo que está escrito por ahí, que tengo que leerlo sí o sí, pero es totalmente diferente de la Jaldía que conozco yo. Bueno, es una parte, pero conozco muchísimo más. Mientras no sea lo contrario. Bueno, Jaldía, claro, es una activista palestina, mujer palestina, mejor dicho, refugiada en Gaza, de origen de Bir Sabeh, que es una ciudad del sur de Palestina, la histórica, ocupada en 1948. Defensora de los derechos humanos, fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama y coordinadora en el Estado español de Samedún, la red internacional de solidaridad con las y los presos palestinos. Además, forma parte del comité ejecutivo de Masar Badil, Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. Ha participado en iniciativas para romper el bloqueo a Gaza, entre ellas la flotilla de mujeres rumbo a Gaza en el 2016 y más recientemente la Global Sumud Flotilla, y colabora activamente en campañas de boicot a Israel en diversos colectivos feministas y de lucha social en Madrid. Jaldía, me gustaría que nos cuentes un poco, porque a mí me encanta escucharte siempre, sobre la resistencia de la mujer palestina. Y claro, yo creo que todos y todas aquí tenemos ganas de escuchar un poco más de la flotilla, que es lo más reciente. Y cualquier cosa que tú quieras también. Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Sol de Paz, a las organizadoras, a
a todas vosotras y vosotros que estáis aquí hoy para escucharnos. Gracias por esta oportunidad. Como ha dicho Lora, hace mucho tiempo que no nos vemos porque yo estoy en Madrid y ella está en Granada, pero sobre todo muchas gracias por la oportunidad de conocer a Carolina. Yo a Carolina la leo desde hace mucho tiempo y aprendo muchísimo de ella. Y después de haberla escuchado ahora, poco me queda decir sobre la lucha de las mujeres palestinas. La verdad es que, aparte de lo que me ha pedido Lora, a mí me apetece hablar de la lucha colectiva palestina, del ser palestino como un ser activo, no pasivo. Es cierto que llevamos sufriendo un genocidio y una limpieza étnica desde hace casi 100 años, porque esto empezó con la implantación del proyecto sionista en nuestro territorio, que empieza ya diciendo que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, para un pueblo sin tierra y tierra sin pueblo. Ambas cosas son falsas, porque Palestina siempre ha tenido un pueblo bastante desarrollado, y las comunidades judías o las personas judías no son un pueblo. El judaísmo, ni el cristianismo, ni el islam, ni el budismo, ni el ateísmo conforma un pueblo. Una religión se puede tomar y se puede dejar. Se puede uno convertir a una religión o puede dejar una religión que ha heredado. Esto no conforma un pueblo. Y por lo tanto, todo esto es falso, que han usado para justificar la ocupación y la colonización y la limpieza étnica de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo no se ha quedado de brazos cruzados, nunca. Siempre ha habido lucha, siempre ha habido resistencia. Desde que comenzó el mandato británico sobre Palestina, que ha facilitado el terreno para las migraciones de judíos sionistas a Palestina para conseguir el proyecto del imperialismo occidental, porque han utilizado a los judíos y al judaísmo para un proyecto de imperialismo occidental. Empezó con el Reino Unido y ahora con Estados Unidos, la Unión Europea y los países que se benefician de la colonización de Palestina. Porque al fin y al cabo esto no es una lucha entre religiones, ni entre pueblos, ni siquiera por el territorio. Israel, la entidad sionista, es una base militar para el imperialismo occidental, para seguir dominando no solamente el territorio de Palestina, sino toda la región de Asia Occidental y del norte de África. Para impedir la unión de estos países, que de unirse, como por ejemplo la Unión Europea, sería una fuerza y una potencia internacional. Tenemos los recursos materiales y los recursos humanos y dominamos los pasos marítimos para el comercio internacional. Y ese proyecto implantado en Palestina ha servido para impedir esa unión, pero también para seguir desestabilizando la región, para que haya siempre guerras entre estos países y en estos países, para parar ese desarrollo, para que sigamos dependiendo siempre de la industria occidental, del imperialismo occidental, del capitalismo occidental. Y eso es lo que está ocurriendo, y por eso vemos cómo los países occidentales siguen apoyando a la entidad sionista, a pesar de que ese Occidente es quien expulsó y persiguió a los judíos en Europa, porque la cuestión judía nunca ha sido problema en el mundo árabe y musulmán, siempre lo ha sido en Europa, y aquí en España recordaréis, cuando llegaron los reyes católicos fueron los primeros que expulsaron a los judíos, y de repente la derecha española y la extrema derecha es la que defiende al Estado de Israel. Los antisemitas ahora defienden al Estado sionista. ¿Por qué? Por interés económico y militar y tecnológico, porque ese enclave que han implantado es quien desarrolla las armas, probándolas en los cuerpos de las personas palestinas, es quien desarrolla la tecnología de control a la ciudadanía, probándola sobre las personas palestinas para exportarla después a los gobiernos de Occidente, de Oriente, de América Latina y de incluso en Estados Unidos. Y ahora el genocidio, los últimos 2 años, porque el genocidio no ha empezado a partir del 7 de octubre, pero se ha escalado a partir del 7 de octubre. Eso nos ha demostrado cómo esos valores de Occidente que defienden y que hablan con la boca llena han caído por tierra. ¿Por qué de repente ahora no hay libertad de expresión? Nadie puede criticar
al Estado de Israel. Nadie puede hablar de genocidio en Palestina. Sería castigado, perseguido, sea quien sea. Ya ha hablado la compañera de la persecución por las manifestaciones, por las protestas, por las acciones en contra del genocidio en estos últimos 2 años en muchos países occidentales, en Estados Unidos. Esa imagen que venden al mundo de la mayor democracia del mundo, que va y invade países para implantar la democracia, como ha hecho con Irak, con Libia, con Siria, con Afganistán y con otros países y otras partes del mundo, con Panamá, con Venezuela, ahora lo quieren hacer. Por la democracia invaden países, pero sin embargo no permiten la democracia en sus países ni la libertad de expresión. Eso lo ha demostrado lo que ha pasado en Gaza. En Gaza y en Palestina hemos pagado y estamos pagando un precio muy alto, porque no vamos a rendirnos nunca. Que nadie piense que el pueblo palestino, a pesar de la cantidad de mártires, de la cantidad de heridos, de la cantidad de destrucción que están haciendo en Palestina, nos vamos a rendir. No van a hacer con Palestina lo que han hecho con Nueva Zelanda o con América o con Australia. El pueblo palestino va a seguir luchando. Pero el pueblo palestino no está luchando solo. Y eso es gracias a estos 2 años de resistencia, de firmeza. Porque cuando hablamos del 7 de octubre, ha sido un hito. Y aquí quiero hablar que no se puede criminalizar lo que ha pasado el 7 de octubre. El pueblo palestino tiene derecho, el legítimo derecho a tomar la iniciativa de atacar a su opresor, porque Gaza estaba bajo bloqueo desde hace 17 años y nadie ha hecho nada. Gaza ha sido atacada en el 2008, en el 2012, en el 2014, en el 2019, en el 2021 y nadie ha hecho nada, y en el 23. Y en Gaza no había agua potable, no había electricidad, no había medicamentos. Pero no solamente Gaza. En Cisjordania los asentamientos estaban comiendo el terreno, estaban demoliendo casas de personas palestinas en Cisjordania, a pesar de que no hay resistencia, no está jamás la excusa que ponen siempre, está la autoridad que ha firmado acuerdos de coordinación de seguridad con el enemigo. Estaban desahuciando, estaban quemando pueblos enteros en Cisjordania y lo siguen haciendo. Estaban desahuciando a Jerusalén de su población. Están haciendo la vida imposible a todos los palestinos y palestinas en toda Palestina para que se vayan de ahí, para conseguir esa limpieza étnica que vienen haciendo desde hace mucho. Y hablando de paz, últimamente, claro, después de que no han conseguido que se rinda la resistencia en Palestina, después de asesinar a más de 70.000, los que están reconocidos oficialmente por el ministro de Sanidad en Gaza, no han podido con la resistencia palestina. Vienen con una cosa que nos ofrecen como plan de paz. La paz se consigue por la fuerza, dice Trump. Y nosotros decimos, la paz se consigue con resistencia. La paz que hay en Palestina es la paz que va a conseguir el pueblo palestino mediante la justicia, mediante la recuperación de sus derechos, su derecho a la autodeterminación, su derecho a la soberanía, nuestro derecho al retorno de los más de 8 millones de palestinas y palestinos que estamos fuera a nuestros lugares de origen, no a Gaza y Cisjordania, no a los guetos que están dejando en Cisjordania separados entre sí por carreteras, por asentamientos de colonos. Esa sería la paz. Cuando rindan cuentas los criminales que durante años están cometiendo crímenes contra el pueblo palestino, ahí se consigue la paz. Cuando Palestina sea libre del sionismo y sea un lugar donde las personas vivan con igualdad de condiciones y derechos, ahí se consigue la paz. El pueblo palestino es un pueblo que ha aprendido a luchar. Nunca había sido un pueblo violento. Nunca ha sido un pueblo que ha atacado a otros pueblos. El pueblo palestino se le han puesto la violencia.
Pero la violencia se puede mirar de dos formas. La violencia del agresor o la violencia revolucionaria, que es un derecho de todos los oprimidos. Y esa violencia revolucionaria es la que se tiene que quedar en el imaginario popular. Porque, claro, desde el 7 de octubre nos vienen, incluso de antes, tachando de terrorismo, de terroristas, de violentos. Quiero recordarles que antes del 7 de octubre la causa palestina estaba olvidada. Nadie hablaba de reconocimiento de un Estado palestino, como ahora de repente todos parece una moda que no sirve para nada. Nadie estaba hablando de dos Estados. Ya era olvidado, ya estaba el mundo normalizando esa colonización de Palestina y olvidándose de los palestinos. Después del 7 de octubre, pero no justo después, porque justo después del 7 de octubre todos los presidentes europeos y occidentales, e incluso los del Golfo Árabe, han ido a decirle a Netanyahu: adelante, estamos contigo, acaba con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ese apoyo de repente al gobierno de Netanyahu? Por países democráticos que aman la paz, que quieren justicia, porque no quieren que cunda el ejemplo. No quieren que el ejemplo de Gaza sea un ejemplo para el resto de los pueblos oprimidos. Porque el 7 de octubre Gaza ha demostrado al mundo que ese ejército que decían invencible ha sido vencido. Que la voluntad de los empobrecidos, de los oprimidos, cuando hay voluntad de luchar, se puede vencer. Y ese es el ejemplo que no quieren, ni en Occidente, ni lamentablemente en los gobiernos de los países árabes, que llevan años convenciendo y diciéndole a sus pueblos que sí, estamos con Palestina y con los palestinos, pero claro, no podemos luchar contra Israel, que es una potencia. Y cuando la gente ve que un puñado de combatientes con armas de fabricación casera han podido vencer a ese ejército, estos pueblos se van a movilizar. Van a preguntar a sus gobiernos: ¿por qué estamos comprando armas por millones de dólares todos los años a Estados Unidos y no podemos hacer lo mismo? Y por eso insistían en que querían vencer a la resistencia palestina. Pero unos meses más tarde, que han visto que no podían y que se están movilizando la población internacional en favor del pueblo palestino, y hay conciencia sobre lo que está pasando en Palestina, ya mucha más gente conoce la verdad de lo que ocurre en Palestina. Y salen a las calles, y sobre todo la juventud en las universidades. Esto era peligroso no solamente para los gobiernos árabes, también para los gobiernos occidentales. Que la gente se organice, que se movilice, que tenga conciencia política, que luche por los derechos, eso no lo quieren. Entonces empiezan a ofrecer negociaciones, planes de paz, reconocimiento al Estado palestino para reforzar a esa autoridad palestina nacida de Oslo, colaboracionista, que cede a todos sus deseos. Y cuando no pudieron, nos vinieron ahora con esto, con el plan de paz para imponerlo. La resistencia palestina vela por su pueblo y por eso aceptaron. Pero aceptaron lo que ya habían aceptado desde el primer momento, el intercambio de prisioneros, y que venga un gobierno de tecnócratas palestinos, porque nadie acepta que vengan extranjeros a gobernar en Palestina. Y lo demás lo han dicho claro: esto nosotros no podemos mandar, esto es una cuestión de todos los palestinos y palestinas, para que luego nos digan que la única democracia en Oriente Medio es Israel. La única democracia en Oriente Medio es de la resistencia palestina, que consulta todo, con todas las facciones palestinas, y consulta con las organizaciones de base, y consulta con la diáspora palestina, que hasta entonces nadie nos había escuchado. Tenemos a una autoridad reconocida oficialmente, lamentablemente, como portavoz del pueblo palestino, como gobierno palestino, que decide sin consultar a nadie, que firma sin consultar a nadie, que cede nuestros derechos sin consultar a nadie, y tenemos a una resistencia que defiende y que paga un precio muy alto por defender nuestros derechos. Y por eso es muy importante, camaradas, compañeras y compañeros, de que no permitamos que se criminalice la resistencia,
Y no permitimos que nadie desde fuera venga a poner al pueblo palestino condiciones, ni cómo tenemos que resistir, ni cómo tiene que ser resistencia. Mucha gente de izquierda critica que la resistencia es de corte islámico, de un pueblo que el 80% somos musulmanes, quieren oponernos una democracia laica, secular, y si no es de izquierda, entonces no podemos apoyarla. Y no piensan en la soberanía del pueblo palestino a elegir. No piensan en que el pueblo palestino sabio, que lleva muchos años resistiendo y que es el único quien tiene derecho a elegir cómo quiere ser gobernado, cómo quiere ser su resistencia, cómo quiere que sea su gobierno y su Estado. Nosotras queremos una Palestina libre del sionismo, del racismo, de la supremacía, y queremos el derecho a la autodeterminación y decidir nosotras mismas. Y en Palestina la mayoría, tanto dentro como fuera, apoyamos a la resistencia en todas sus facciones, con todos sus colores, con todas sus ideologías. Cuando tengamos un Estado libre y volvamos a Palestina, tendremos que elegir nosotras y tenemos que luchar cada cual por la ideología que quiere y intentar ganarnos el voto de nuestra gente. Pero antes, no. Ahora estamos en un proceso de liberación. Y hablando de responsabilidades, porque claro, el pueblo español, el gobierno español tiene responsabilidad con el pueblo saharaui, pero con Palestina también. Tiene responsabilidad porque si no fuera por el apoyo que recibe la entidad sionista de todos los gobiernos del mundo, entre ellos el gobierno de España, no habría durado tantos años, no había podido cometer todos los crímenes que está cometiendo contra el pueblo palestino. Cuando le compramos armas, le vendemos productos, le compramos productos, vienen aquí, intercambio académico, intercambio cultural, artístico, deportivo, estamos normalizando un sistema y un régimen genocida y criminal. Y por eso el gobierno del Estado español tiene responsabilidad también con el pueblo palestino y es cómplice del genocidio del pueblo palestino. Y por eso es importante que nosotras, todas y cada una de nosotras, exijamos al gobierno que rompa relaciones, todo tipo de relaciones. No solamente el embargo de armas, todo tipo de relaciones, porque está fortaleciendo y está manteniendo un sistema criminal en Palestina. No sé cómo voy de tiempo. Yo creo que voy a dejarlo de la flotilla para las preguntas. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Dicen que me quedan unos minutos. Voy a hablar de la experiencia de la Global Summit Flotilla. La Global Summit Flotilla es una iniciativa que nace de la coalición entre tres iniciativas. Sabéis que surgió el año pasado una iniciativa de marchar a Gaza para romper el bloqueo impuesto desde hace 18 años. No era el primer intento de romper el bloqueo, pero al recrudecerse el genocidio y al usar el hambre como arma de guerra contra el pueblo palestino, nace la iniciativa Marcha a Gaza. Muchas personas de distintas partes del mundo intentan llegar a Egipto para cruzar hacia Gaza por la frontera de Rafah, que también, a pesar de que es un país hermano, un pueblo hermano, pero tiene un gobierno colaboracionista con la entidad sionista que cierra la frontera con Gaza y impide que entre la ayuda humanitaria. Esa marcha también es impedida, reprimida. Las personas que han ido al Cairo, muchas de ellas han sido perseguidas, algunas hasta torturadas en cárceles egipcias, y al final tienen que volver cada uno a su país. Está también la caravana que sale del norte de África con el mismo motivo para intentar llegar a Rafah y entrar a Gaza, que la paran en Libia occidental, porque Libia, desde el ataque occidental a Libia, que está dividido en Libia occidental y Libia oriental,
La oriental es la que tiene frontera con Egipto, está gobernada por gente que está pues leal al Sisi, al gobierno de Egipto, y paralizan esta caravana y impiden su paso. A la vuelta, estas iniciativas deciden hablar también con la Flotilla de la Libertad, una iniciativa que ha nacido desde el 2008 para romper el bloqueo por mar. Las tres se unen, la Global Sumud Flotilla, y empiezan la verdad es que se ha organizado en un tiempo récord, en 2 meses empiezan a anunciar que quien quiera apuntarse para ir en los barcos, para trabajar en tierra, porque hay equipo de tierra y equipo de mar, y la verdad es que encuentra bastante acogida por parte de la población, que la gente estaba ya harta de ver el genocidio en sus pantallas y sentirse impotente de no poder hacer nada, y se han apuntado más de 30.000 personas. Empiezan a comprar barcos, claro, se compra barcos con dinero donado, con poco, entonces son barcos viejos, muchos de ellos se han estropeado nada más salir del puerto de Barcelona y algunas más adelante, entonces pues la flotilla, en vez de tardar los 12 días que iba a tardar, tarda un mes en llegar a las costas de Palestina. Hay que reconocer que, aparte de las personas que íbamos en los barcos, hay un equipo de tierra enorme. Y por cada persona que va en los barcos había entre 5 y 7 personas en tierra, los que vigilaban los barcos, los que trabajaban la delegación de sanitaria, jurídica, de cuidados, de medios de comunicación, de todo, y la verdad es que la flotilla ha tenido bastante éxito. La flotilla ha causado un traspiés para la entidad sionista, ha sido un quebradero de cabeza para ellos, porque era la primera vez que había una flotilla de casi 50 barcos, más de 500 activistas que iban en los barcos, no sabían qué hacer con ella, intentaron pararnos desde el principio con amenazas, con intentos burocráticos de no dejar salir a los barcos de los puertos, incluso ataques con drones. Han atacado en Túnez a 2 de los barcos con drones y después cerca de las costas de Grecia. Y finalmente, cerca a 70 millas de las costas de Palestina, en aguas internacionales, han sido interceptadas, secuestradas las personas que iban en los barcos, llevados a territorio palestino ocupado, encarceladas durante mucho tiempo, con torturas, con palizas, con interrogatorios, con humillaciones. Pero lo que ha demostrado esa flotilla es la solidaridad tan importante internacionalista con Palestina, que mucha gente, no solamente los que iban, sino los que estaban en tierra y los que se habían apuntado, que están dispuestas a poner el cuerpo. Es una acción directa contra la entidad sionista y por ayudar a Palestina y sobre todo a romper el bloqueo a Gaza. Lamentablemente, al ser interceptada la flotilla, es cierto que ha habido muchas movilizaciones, manifestaciones, los trabajadores portuarios, primero de Génova y luego de Barcelona, que han amenazado con parar los puertos, y en Génova, en Italia ha habido manifestaciones grandes y paros y huelgas en 81 ciudades en Italia, y aquí en el Estado español también ha habido muchas movilizaciones, pero no es suficiente porque los gobiernos no han hecho nada. El gobierno del Estado español, que han sido secuestradas ciudadanas españolas, y no ha hecho nada, ni siquiera una llamada al cónsul de la entidad sionista o al embajador para reprimirle, como hacen ellos cada vez que hay una declaración de algún político español en contra de Israel. No ha sido nada. Han enviado las fragatas, como sabéis, que no han llegado ni siquiera a verlas, y han intentado disuadir a las personas para que vuelvan, pero no han hecho nada. Y eso es lamentable. Es lamentable también que las personas que subimos a los barcos, desde antes de subir, estamos entrenando para el momento de la interceptación. Y eso quiere decir que estamos normalizando que se intercepten y que se secuestre a activistas internacionalistas y en aguas internacionales. Estamos enviando un mensaje a la entidad sionista que eso es lo normal. Así que la flotilla se está preparando otra vez para volver a zarpar, y nosotras tenemos que estar preparadas para hacer algo antes
de que sean interceptados los barcos, para enviar un mensaje al gobierno sionista de que no es normal y no va a pasar desapercibido ni sin rendición de cuentas que ataquen a los barcos o que secuestren a las activistas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es muy importante. Ahora que no hay un alto el fuego, pero parece, o por lo menos dicen que hay un alto el fuego en Gaza, no hay un alto el fuego en Gaza, y la situación en Cisjordania es peor todavía porque sabéis que hace una semana o un poquito más el Knesset, el Parlamento israelí, ha votado la anexión de Cisjordania. Es cierto que muchos países dicen que no, que tal y cual, y hacen declaraciones, pero sabemos que esta entidad trabaja con hechos consumados. Ellos hacen, algunos sacan una protesta, dicen que no está bien, que esto les preocupa, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los países occidentales, pero al final los hechos sobre el terreno ya están. Hace 3 días han decretado que van a ocupar, poner asentamientos en Cisjordania y que el pueblo palestino, las personas palestinas son las que tienen que demostrar su propiedad de la tierra. ¿Y cómo van a demostrar su propiedad de la tierra? A través del Ministerio de Justicia israelí, que sabemos las trabas que pone. Y si no consigues demostrar que esta tierra es tuya, al final la declaran territorio del Estado. Y así la confiscan y se la dan a los colonos para poner asentamientos. Así que la situación en Cisjordania es peligrosa. Están volviendo a encarcelar a personas que han sido liberadas, tanto ellos como la autoridad palestina también, con lo cual hay que estar atentas y hay que tener los ojos puestos en Palestina y no parar las movilizaciones, porque ese acuerdo que nos presentan ha sido para paralizar esas movilizaciones que han llenado todas las ciudades y las calles con Palestina. Entonces, una forma de parar esto, de parar la solidaridad internacional con Palestina, es decirle a la gente que ya hay un acuerdo de paz y que estamos hablando y que esto ya se va a calmar para que la gente se quede en su casa. Así que, por favor, sigamos saliendo a las calles, sigamos exigiendo y sigamos apoyando a la resistencia del pueblo palestino. Pues si me permitís, 2 minutos nada más y luego abrimos el debate, pero quería confirmar una cosa, porque yo estuve en Cisjordania, o sea, me fui de visita a visitar a mi familia en agosto, y lo que está hablando Jaldí ahora es muy importante porque lo estamos viviendo el día a día, ¿no?, en Cisjordania. Y bueno, yo como nací en 95, entonces lo primero que me recuerdo muy bien, digamos, de invasiones y demás fue la segunda intifada. Y desde la segunda intifada hasta hoy en día, estoy hablando de casi 25 años, no tenemos ningún tipo de libertad, ni de movimiento, ni nada. Pero sobre todo el tema de la anexión, vamos a decir una cosa muy importante. Cisjordania ya está anexada. Está bajo ocupación colonial de asentamientos que están también extendiendo cada vez mucho más y nos están también atacando todo el rato. Ahora hay unos checkpoints, en vez de un checkpoint en una carretera hay 4. Y para salir de una ciudad a otra tengo que pasar por los 4 y puede que no pase porque así les da la gana. Y hay horarios. Y ahora hay una carretera que también une los asentamientos de Jerusalén con los asentamientos del sur, pasando por la ciudad del Jalil, que siempre ha sido catastrófica la situación por allí, pero bueno, ahora lo que he visto yo es aún peor, porque hay una sola carretera que que está como que pasa por entre Belén y el Jalil, pasando por todos los pueblos del Jalil, o lo que llaman Hebrón. Y en todas las entradas de estos pueblos, que es la entrada única de cada pueblo, hay una puerta que pone el ejército israelí para abrirlo y cerrarlo cuando quieran. Y pueden encerrar una población entera de cada pueblo cuando quieran y cuando les dé la gana.
Entonces, yo no sé de qué anexión estamos hablando, pero más anexión no hay, creo. Y más ocupación no puede ser, ¿no? Abrimos el debate. Si tenemos alguna pregunta, tenemos aquí el micro para el tema del streaming. Y bueno, con la mano. Ahí tenemos una pregunta. Buenas tardes, compañeras. Yo soy Carolina Mosquera, soy colombiana, pero estudiando aquí en Oviedo. Y bueno, quiero agradecerles por esta conversación tan fructífera y que nos moviliza a todas en este momento. Quería preguntarles un poco por la idea de paz y cómo disputarla políticamente en tiempos donde la paz se está utilizando, por ejemplo, para desmovilizar con un acuerdo de paz que no es tal, o también para darle el Premio Nobel de Paz a figuras que no representan la paz, por ejemplo, María Corina Machado, sino todo lo contrario. Entonces, sí, hablar de paz sigue siendo esto tan movilizador políticamente y sí habría que pensar otras ideas, ¿no? Paz decolonial, paz con justicia social. Un poco en Colombia se hablaba mucho en el momento del acuerdo del 2016 de que la paz no es el silenciamiento de los fusiles, sino es paz con derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo dar esa disputa y qué sentido tiene hablar de paz en este contexto y de qué manera rescatar su significado político y no dejar que no lo arrebaten? Vale, es importante esta pregunta porque el concepto de paz depende para quién. La paz para el opresor es la falta de resistencia por parte del oprimido. La paz para los oprimidos es la justicia y la justicia a veces no se consigue con la sumisión. O sea, la paz no es la falta de violencia porque los pueblos o los oprimidos están sumisos y no reaccionan, no resisten, no hacen nada, no luchan por sus derechos. Entonces, pues la paz a veces requiere de la violencia revolucionaria, como he dicho, de enfrentarse o confrontar con el oprimido hasta conseguir la justicia. Y por eso decimos que no hay paz sin justicia. Y por eso es importante el tema del concepto para quién y cómo. De acuerdo con, justamente pensaba decir lo mismo, ¿no? No hay paz sin justicia y justamente estos acuerdos que se quieren imponer, que quieren imponer un nuevo régimen colonial con figuras tan nefastas como Tony Blair, el carnicero de Irak, que vuelven a la región. Creo que, bueno, que claramente la paz no va por ahí y que no puede haber paz sin justicia y sin castigo a los culpables, y no solamente de este genocidio en curso, sino de todas las acciones genocidas que se han cometido contra el pueblo palestino de 1948 en adelante, y el fin de la impunidad, básicamente. Entonces no podemos pensar en una paz en un contexto de impunidad, ¿no? Entonces creo que un proceso de justicia transicional, en el caso de que fuera posible, no tenemos que dejar de demandarlo, porque justamente, como decía la compañera Jaldía, no tenemos que normalizar las acciones criminales del Estado de Israel, a pesar de que estemos acostumbradas a verlas. No tenemos que normalizarlas, sino tenemos que dejar de exigir justicia y como primer requisito para una paz posible y deseable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pero tenemos una pregunta ahí atrás, luego te pasamos el micro. No, pero hay una pregunta ahí atrás y luego te pasamos el micro, gracias. Temas. Uno, tenemos algunas como fijado en nuestra cabeza que el feminismo es pacifista. Esto al hilo de un comentario que hiciste ahora, de que existe el derecho de rebelarse en situaciones de extrema violencia, opresión, etc. Me gustaría pedir una mayor ampliación sobre el concepto de guerra y feminismo en una perspectiva incluso de defensa de los pueblos. Por ejemplo,
seguramente que a Venezuela, si se llegan a meter, vamos a ver un frente de mujeres que va a tener que salir con las armas porque no le van a llegar con pañuelos blancos. Frente a eso, los diferentes feminismos o enfoques o lo que haya, ¿cómo postularse, ¿no? No es solo la consigna de paz, paz con justicia, paz con dignidad, paz con diferentes adjetivos. El tema es llegar a eso sin ser derrotados. Y en ese sentido, el feminismo, ¿qué espectro tiene de lucha? No quiero ser más preciso, creo que se ha entendido. Lo segundo, mejor dicho, el feminismo se plantea lucha armada frente a este tipo de cosas. La valida, ¿qué pasa con eso? Lo segundo es que desde Europa, a raíz del problema en Venezuela y en Colombia y en Palestina, nos hemos ido dando cuenta que hay una matriz mundial que mueve los hilos y que el machismo y el patriarcado como discurso está bien, pero eso tiene nombres. Chevron, Texaco, ExxonMobil, Citigroup, es el verdadero poder que mueve toda esa cultura. Entonces, en el terreno de la lucha para sostener al pueblo palestino, uno se da cuenta que las mismas empresas casi son las que están también atentando contra Venezuela y nuestra América, particularmente el sector financiero, la gente que está vendiendo armamento y la soldadesca israelí que hace de mercenaria en nuestra América, por ejemplo en Colombia montando escuadrones de paramilitares. En resumen, sobre el tema de guerra y paz, la postura del feminismo y dos, en este asunto de las multinacionales y la responsabilidad y lo que podemos hacer desde aquí. Si queréis, vamos recogiendo más preguntas y luego respondemos todo. Ahora sí. Vamos a ver, lo mío es una reflexión más que una pregunta. Es curioso que los Estados Unidos, además ahora, no ahora, siempre han estado apoyando al Estado de Israel. O sea, desde los tiempos, lo mismo que Inglaterra y Europa. Yo, ayer que estuve en una charla y salió el tema palestino, no es que me sorprendiera porque ya lo tenía un poco asimilado. La ONU no hace nada, no sirve de nada. Ese organismo debe de servir para que se le meta dinero, para mí, porque que dejen a un genocida, a varios genocidas como hay por ahí sueltos. No, yo lo que veo en el tema de esto de Palestina es que Estados Unidos, Arabia Saudí y Israel quieren hacerse con el territorio palestino para repartirse el pastel o algo, no sé, es lo que yo veo. Si, por favor, estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto o ando muy equivocada. Compañeras, tengo dos, una para ella y otra para las palestinas, las que hablan de Palestina. Empiezo por ella. Acabo de ver que la votación que estaba siendo realizada en la ONU se ha aplazado para mañana, porque no se están poniendo de acuerdo. Venimos de una protesta vuestra, de los niños, de las niñas, de las mujeres, que son mayoría, y de los compañeros saharauis. ¿Por qué estáis en contra de esa propuesta de paz de Trump? Eso para ti y eso para ti. Sí, es que me han dicho que van a apuntar todas, ¿o qué hacéis? Si quiere, pregunta, ahora te dejamos. Sí, y ahora ella y luego hablas tú. Otra, directamente al Karama, ¿no? Habéis hecho una carta a los movimientos de mujeres del mundo y las habéis interpelado, yo la he publicado en Resumen Latinoamericano, para que se tomen la lucha de las mujeres palestinas y de su pueblo como una causa de mujeres. A ver si puedes explicar esto.
Bueno, ahora volvemos a dar otros turnos, pero respondemos porque creo que está todo muy conectado, ¿no? ¿Respondemos? No, Fatou, venga. Pues me has hecho una buena pregunta. ¿Por qué no aceptamos la propuesta de Trump, el pueblo saharaui? No lo vamos a aceptar por nada más una razón. Porque autonomía en el Sáhara Occidental, ¿qué significa? Que hacemos una parte de Marruecos. Y nunca hacemos. Siempre el Sáhara Occidental es un país libre de todo lo que tiene que ver con Marruecos. Y Marruecos estaba bajo la bandera francesa, nosotros bajo de la bandera española, desde 1884 hasta 1965. Cuando salió España, por claro, un acuerdo con Mauritania, el vecino nuestro del sur, y con Marruecos, el vecino nuestro del norte, para partar el pastel, norte para Marruecos, el sur para Mauritania. El pueblo saharaui en este momento es un pueblo casi tirado en el desierto, un beduinos. Pero claro, eso es algo en el sangre que cuando te toca la dignidad tienes que luchar por lo que tenías. Y en este momento salimos a luchar contra dos ejércitos hechos y derechos. Y logramos sacar uno en 1979, que es Mauritania, y quedamos luchando en guerra de sangre con los marroquíes. Y logramos casi triunfar, si no ha sido el rey Hassan II más listo por todo el dolor que nosotros, porque ofreció un referéndum para que vamos a votar por tener una independencia en el Sahara, que el pueblo saharaui tiene todo el derecho para elegir, pero es nada más la etapa que quiere hacer. Pasamos 31 años, esperamos reacción del ONU para hacer este referéndum, el que estamos sufriendo hasta hoy por ello. Y tanto, por supuesto que no lo vamos a aceptar, y nunca lo vamos a aceptar, porque somos libres y tenemos que ser libres como nacimos libres. Y vamos a luchar por esta libertad con sangre si es necesario. No esperamos decisión de nadie. Queremos nada más que el mundo entienda que una tierra y una persona en este mundo merece vivir con dignidad, con que ella lo que ella quiere. Entonces nosotros no queremos mucho, nada más vivir en paz en nuestra tierra, que es nuestra. Nadie le regaló al pueblo saharaui. Y el gobierno español tiene la mayoría responsabilidad de todo el sufrimiento que ha pasado el pueblo saharaui. Porque el que es lógicamente una colonia ocupada, cuando vas a salir de ella tienes que tener la independencia. No vas a venderla. Hacemos vendidos a Marruecos. Y al fin y al cabo, ahora me está preguntando una amiga que es del pueblo saharaui, ¿por qué no lo hace? Por supuesto que no lo vamos a aceptar. Porque no es justa. No es justa. ¿Cómo vamos a ser autónomos de Marruecos? ¿Cómo se puede meter esto en la cabeza? Luchamos tantos años por eso, que siempre Estados Unidos metiendo la mano. Estaba luchando por su bastardo, que es Israel en Palestina, y ahora está luchando por su aliado en Marruecos, en todos los lados del mundo para tenerlos amigos. Pero no es, eso no funciona con los saharauis, porque somos luchadores y seguimos así. Bueno, ahora te paso la palabra, pero quería, bueno, hacer una reflexión así respecto a lo que comentó el compañero antes y a lo que comentó también la compañera, que yo creo que ya lo comenté al principio, pero lo vamos a volver a hablar un poco, y creo que Jaldía lo apuntó muy bien, el tema de los pacifistas. Yo creo que, bueno, la lucha palestina siempre ha sido
con todas las herramientas posibles, digamos, contra esa ocupación colonial. Y sabemos perfectamente que tenemos todo el derecho a utilizar todas esas herramientas y todo tipo de resistencia contra el opresor nuestro. Ahora bien, este discurso de pacifistas siempre viene para encerniarnos desde una mirada occidental en cómo resistir. Como que, bueno, tenéis que ser los así ligeros, ¿no? No se puede utilizar la violencia. Pero cuando la tierra fue tomada y ocupada por violencia, nadie dijo nada. Pero luego resistirlo será terrorismo, ¿no? Creo que todo eso está conectado con lo que habíamos hablado en general, de que el tema que estamos enfrentándonos con un sistema capitalista de ocupación colonial y es global, como acaba de comentar la compañera también. Yo creo que no podemos separar nada de lo que todo lo que está pasando en la región, porque Arabia Saudí también está apoyada por Estados Unidos para atacar a Yemen, por ejemplo. Los Emiratos Árabes hoy en día están atacando en Sudán, porque claro, estamos hablando de una tierra muy rica y estamos hablando de unos recursos muy importantes y son como un objetivo muy importante también para los capitalistas en este caso. Entonces, todo lo que pasó en Gaza, lo que está pasando en toda la región, digamos, nos empuje, digamos, a más resistencia. Y cuando la resistencia pacífica, porque también se utilizaba en algún momento en Palestina, y por ejemplo, el boicot en sí mismo, que ahora estamos pidiendo a todo el mundo que boicotee a Israel y a todos los niveles, digamos, fue una herramienta que los palestinos mismos también utilizaban, especialmente en la primera intifada. Entonces, no es que nosotros nos fuimos directamente a la violencia y dejamos todo tipo de resistencia, no, siempre los que tenemos la opción de hacerlo, lo hacemos, y los que sí que pueden hacer resistencia armada, pues tienen todo el derecho y lo tenemos. Y es legítimo, totalmente legítimo, como acaba de comentar Jaldilla. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en que desde fuera lo que podemos hacer es escucharles a estos pueblos que están siendo oprimidos y atacados, escuchar cómo quieren ellos resistir y no enseñarles cómo hacerlo, básicamente. Y yo creo que de ahí viene el tema de la decolonización de nuestros pensamientos en sí mismos, ¿no? Porque a veces estamos tan colonizados que ni lo pensamos, lo normalizamos en algún momento. Y luego, cuando en la práctica uno se da cuenta de que viviendo aquí en Occidente, en cualquier sitio del mundo, tiene un privilegio especial que le da este privilegio la oportunidad de enseñarles a estos pueblos oprimidos en cómo luchar. Y esto es puro colonialismo. Y lo que tenemos que cambiar es básicamente cambiar todo este pensamiento, decolonizar cómo tratamos con estos pueblos oprimidos y empezar a luchar junto a ellos y ellas para conseguir la liberación y la justicia. Y en este caso estamos hablando de un paz justo, porque claro, lo que propone Trump hoy en día es un plan de rendimiento de los pueblos oprimidos para robar todos sus recursos con ayuda a todos los gobiernos árabes, lamentablemente, que también tienen sus intereses. Así que yo creo que pacifistas ya, no sé si sirve, pero bueno, hay que hacerlo de todas las maneras para poder conseguir la liberación en algún momento, que es lo que todas, en el caso del Sáhara, en el caso de Palestina, y yo creo que todos los pueblos oprimidos estamos luchando para conseguir una liberación, una paz justa, básicamente. Aportar, sumar a lo que estaba diciendo Lora también, esto que también las palestinas, algunas académicas palestinas llaman el sentido común colonial, ¿no? Que impregna el pensamiento en la academia, en el activismo feminista, y que hace que Palestina sea una excepción en muchos ámbitos académicos, en muchos ámbitos del feminismo liberal y el feminismo progresista, ¿no? Eso en mi país, en Argentina, lo vemos, como hay muchas feministas que han hecho una carrera como feministas y sin embargo son incapaces de mencionar la palabra genocidio para referirse a lo que está sucediendo
en Gaza, y creo que eso tiene que ver justamente, bueno, cómo se ha impregnado la narrativa israelí sionista en nuestras academias, incluso en nuestros espacios de militancia. Y haciendo referencia también a lo que mencionaba el compañero respecto al feminismo, cuál es la posición del feminismo, creo que es esto que las feministas escuchamos muy seguido, y tiene que ver justamente con que el feminismo o las feministas no es un movimiento homogéneo, no es un movimiento en el cual haya una voz cantando, una voz referente. Sí tenemos muchas referentes que algunas tomamos justamente como voces que seguimos o como inspiraciones, pero que no podemos exigirle al feminismo que justamente se configura como un movimiento emancipatorio, que se configura o se piensa como un movimiento que viene a romper con las lógicas patriarcales de organización, justamente, bueno, tener una línea o que se baje una línea de pensamiento ante la cual todas las feministas vamos a responder a determinada política o determinado llamamiento. Por supuesto que eso nos genera muchísimas dificultades a la hora de organizarnos, pero no por eso vamos a seguir desafiando, justamente porque en la base misma del feminismo, a menos como lo pienso y lo entiendo yo, está desafiar y está justamente tratar de romper esas estructuras políticas patriarcales y proponer una nueva forma de pensar la política, el análisis político. Y creo que también Palestina y todas las causas de las compañeras que nos estuvieron mencionando en estos días, en el día de ayer y en el día de hoy, tiene que ver justamente con, bueno, el mundo que nos quieren imponer y el mundo que queremos construir. Y creo que desde Palestina, justamente, desde el Sáhara, desde Colombia, desde El Salvador, desde Nicaragua, nos llegan las experiencias de estas compañeras que están luchando en los territorios y que justamente nos fortalecen y nos dan la pauta de que ese mundo que queremos construir no estamos solas para construirlo, y creo que también de eso se trata el feminismo, de fortalecernos entre nosotras y de seguir aunarnos o apapacharnos, como se dijo acá, para seguir luchando. Bueno, yo la verdad es que, de acuerdo con lo que ha dicho Lora y Carolina, todos los tipos de lucha se complementan los unos con los otros. No vale la lucha no violenta solo, ni vale tampoco la lucha militar sola. Todas las luchas es como un edificio que cada uno pone un ladrillo y se complementa. Y precisamente en Gaza, hace unos años, salieron las marchas del retorno. Las marchas del retorno en el 2017 salía la población palestina en Gaza bajo bloqueo, población que son los descendientes de los que expulsaron en el 48. El 75% de la población palestina en la Franja de Gaza es población refugiada, hijas, hijos, nietos de los que fueron expulsados de los territorios alrededor de Gaza, que ahora son colonias, asentamientos. Ese asentamiento que asaltaron los combatientes el 7 de octubre es territorio de mi gente, de mi pueblo, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, asentamientos. Y estuvieron 2 años cerca de la valla con banderitas, montando tiendas, haciendo lecturas de poesía, danza, dabke, discursos de todo tipo. Y los soldados israelíes de esas colonias y de estas bases alrededor de Gaza, escondidos, disparaban y apostaban a ver si daban en el blanco o no. Si en la rodilla, si en el codo, si en el corazón, si en el ojo, y asesinaron a miles de palestinas y palestinos porque eran hombres, mujeres y niños, iban familias enteras, se llevaban su comida y se quedaban ahí. A periodistas, a personal sanitario, dejaron a miles de personas mutiladas porque utilizaron balas prohibidas internacionalmente, las balas mariposa, y nadie ha hecho nada. Y era una acción no violenta, prefiero llamarla, no pacífica, no violenta. Y sin embargo no ha hecho nada. Y estas marchas del retorno son una idea del mismo ingeniero que ha diseñado el asalto del 7 de octubre, Yahya Sinwar. El otro día hablaba con una amiga y decía, ¿qué diferencia hay entre el Che Guevara, que adoramos todas y todos, y Yahya Sinwar, tachado como terrorista? Que uno es cristiano y el otro es musulmán. Esa es la islamofobia que vienen trabajando desde hace miles de años. Y nosotras como mujeres sabemos lo que es que una mujer
sea maltratada durante muchos años sin que nadie la escuche y nadie haga nada por ella, y al final cuando ella toma un arma y ataca a su agresor, ella es la que tiene que ser juzgada. Y eso en los países donde hay juzgados. Pero es que Palestina no puede ir a ningún juzgado, porque las Naciones Unidas, esa que ordena la relación entre los países, fue la primera en cometer una injusticia ilegítima contra el pueblo palestino al votar la resolución de la partición de Palestina, sin preguntar al pueblo palestino. Entonces, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional? Nada. Con respecto a lo de Estados Unidos y su apoyo a la entidad sionista, por supuesto, porque es su colonia, es su base militar en el corazón del mundo árabe para seguir dominando, para seguir usurpando los recursos y desestabilizando estos países. Y cuenta, por supuesto, con el apoyo de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de todos los países del Golfo, de Jordania, de Egipto. ¿Por qué? Porque todos estos reinos y repúblicas bananeras están subyugadas al poder de Estados Unidos. Estaban subyugados antes al poder de la potencia de Gran Bretaña y ahora Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les da las armas y las herramientas y la tecnología para subyugar a sus pueblos, porque si no, no hubiesen perdurado todo este tiempo encima de los pueblos. Y de Marruecos, por supuesto, y del resto de los países. No se salva, excepto Yemen, Ansarullah, que son los únicos, y la resistencia libanesa. Así que, bueno. Y en cuanto a la Carta de Al-Karama, es un llamamiento a los movimientos de mujeres en todo el mundo, porque consideramos que son nuestras compañeras y nuestras hermanas y queríamos pedirles que la causa palestina sea la causa de todos los movimientos feministas, porque consideramos que el feminismo, si no es antirracista, antisionista, antiimperialista y anticolonialista, entonces no es feminismo. Y por eso hemos lanzado ese llamamiento a los movimientos feministas, porque también sufrimos las palestinas de algunos clichés feministas de que quieren salvar a la mujer palestina, árabe, musulmana del velo, de la religión, y no piensan en salvar la opresión de la ocupación colonial que sufrimos en Palestina o sufrimos en el resto del mundo árabe. La injerencia de las potencias imperialistas occidentales en nuestros países y se dedican solamente a estos detalles que son elecciones personales de cada una y no respetan estas elecciones personales. Y eso es importante también, que es un reclamo a nuestras compañeras para que haya un entendimiento, para que nos escuchen en vez de intentar ser paternalistas o maternalistas, en este caso con nosotras. Bueno, creo que teníamos otras preguntas. Olga. Buenas noches, muchas gracias por sus intervenciones. Bueno, ya me las respondieron y simplemente es una reflexión sobre la comunidad internacional, puntualmente la Corte Penal Internacional. Les quería preguntar a las compañeras palestinas un poco sobre la reflexión de los instrumentos jurídicos, la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional, porque la mía es que está acotado la forma como se activa la competencia de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU y demás. No habría ninguna posibilidad, pero bueno, ya la compañera se adelantó y me dijo pues, que no creen en la comunidad internacional y por ende también en la Corte. Pero las otras compañeras de Palestina también si tienen alguna reflexión sobre estos instrumentos jurídicos internacionales. Yo no voy a poder repetir lo que ha dicho Jaldía, así que tengo la misma comisión. A ver, cuando hablamos de la comunidad internacional, normalmente, por regla general, nos referimos a las instituciones dominantes, pero la comunidad internacional somos nosotras también. Y en este caso tengo que decir que muchos pueblos y mucha gente pues, ha estado del lado de la causa palestina y cada vez más, y esto es algo importante. Ahora, en cuanto a instituciones, tenemos que entender que estas instituciones están dominadas por el imperialismo occidental. Hemos visto a... Ahora se me ha olvidado el español.
El fiscal general de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, cada vez que abren la causa en favor de Palestina y en contra de Israel, reciben amenazas directas, ya no se esconden por el lobby sionista y por Estados Unidos. Les amenazan directamente, o sea, es que entonces, ¿cómo podemos creer? Ahora, eso no quiere decir que todo está perdido, hay que seguir, como digo yo, todas las vías se complementan unas con otras. La vía jurídica, incluso cuando denunciamos que los fiscales generales son amenazados por parte de Estados Unidos, porque eso le llega a la población y nosotras como las bases, como los que componemos el mundo, los habitantes de este planeta, que estas instituciones no solamente tienen que ver con Palestina, sino con todos los pueblos. Entonces, tenemos quizás que intentar arreglar o corregir, porque estas instituciones fueron creadas en su mayoría después de la Segunda Guerra Mundial y sirven a los intereses de los ganadores de esa Segunda Guerra Mundial. El resto de los pueblos, sobre todo a los pueblos del sur, cuando tiene que ver con nosotras cualquier causa, nunca hay una decisión o una resolución justa. Estamos viendo el bloqueo a Cuba, 60 años de bloqueo a Cuba. ¿Qué ha hecho la Corte Internacional de Justicia, la ONU, no sé qué? Es que esto es totalmente injusto y que nadie lo está pudiendo remediar. El bloqueo a Irán, el bloqueo a Venezuela, el bloqueo cuando no les gusta lo que hace un país, sacan unas leyes en contra de este país y aunque sean injustas, al final se llevan a cabo. También hay otro problema, que estas instituciones no tienen brazo ejecutor. Cuando hay resoluciones, incluso después de todo esto, a veces con el veto de Estados Unidos que no consiguen sacar una resolución por la ONU contra Israel, pero algunas sí. Hay casi 300 resoluciones en contra de la ONU en contra de Israel y no se ha podido llevar a cabo ninguna, no hay ninguna sanción que se haya aplicado. ¿Por qué? Porque no hay un órgano ejecutor que lleve. Y si los gobiernos no tienen la voluntad, porque también los gobiernos pueden actuar por sí solos, no lo están haciendo. Y eso tiene que ver con nosotras como poblaciones de seguir exigiendo y no mirar para otro lado y no mirar solamente por nuestros problemas cotidianos, sino mirar porque al final todo nos afecta. Estamos viendo cómo lo que ha pasado en Palestina al final se traslada al resto del mundo. Aquí, cuando salimos a manifestarnos por cualquier cosa y la policía nos reprime con las mismas herramientas que se han desarrollado por el ejército sionista aprobadas con los palestinos, los utiliza nuestra policía y al final se normaliza todo. Se normaliza que espíen a las activistas en Palestina, entonces, claro, entonces aquí también se puede hacer. Se normaliza que peguen en los ojos a los periodistas en Palestina, entonces en Chile se ha hecho, en Perú, en Colombia. Todo esto luego se expande y si aceptamos que esto pase en una parte del mundo, entonces puede pasar en cualquier parte del mundo y nos puede alcanzar y cuando ya nos llega aquí ya no podemos hacer nada. A ver, ¿qué me dice? Bueno, ¿alguna otra? Bueno, ya la tienes. El micro. Ya está. Hablaba la compañera Carolina antes de la demografía palestina. Para la colonia sionista que intenta venderse como una extensión de Occidente en Oriente Medio, el orgullo en Tel Aviv, competiciones deportivas, Eurovisión, etcétera. Vemos que la demografía que está creciendo dentro de la propia colonia es la de los ultraortodoxos violentos que vienen a ocupar todas las colonias para colonizar Palestina. ¿Creéis que esto puede ser el monstruo que dentro de unos años pueda fagotizar el propio ente sionista? Porque si se intentan vender como una normalización de Occidente en Oriente Medio, lo que representan estas personas es todo lo contrario a los valores europeos y occidentales. Yo no sé cómo lo veis. Bueno,
todos son colonos, ¿no? Todas las personas que detentan la ciudadanía israelí y sus descendientes son colonos. Estas hordas, ¿no? Que estamos viendo, que además las hemos visto durante años en esto que llaman las marchas en Jerusalén, ¿no? Cuando festejan la unificación de Israel y marchan por la ciudad cantando que ardan sus aldeas, mañana no hay clases en Gaza porque ya no hay niños, y cómo de esta manera también toda esta discursividad y esta práctica después habilita el genocidio. Yo creo que también hay una cuestión que tiene que ver con que generalmente se criminaliza o se señala a Netanyahu o se señala al ejército, y estamos hablando de una sociedad que habilita y que fomenta, y que dentro de sus escuelas se fomenta la deshumanización palestina, y esos niños son luego los que van a ejecutar las prácticas genocidas en los territorios. Entonces me parece que si bien podemos pensar como un fenómeno nuevo, yo no sé qué pensará Ejaldía, me gustaría escucharla, pero bueno, podemos pensar como un fenómeno nuevo estas hordas de ortodoxos que tienen estas manifestaciones violentas. Yo no lo veo verdaderamente como una novedad, sino solamente como una continuidad de la expansión y la demostración de bravuconadas, ¿no? y la exposición también de una impunidad generalizada en estas nuevas olas de agresiones constantes a la población, no solamente en Gaza, que por supuesto sigue adelante sus prácticas genocidas, sino también en Cisjordania. Y creo que allí también tenemos que tener el ojo puesto, porque continuamente avanza la limpieza étnica de Palestina en Cisjordania. Le voy a dar la palabra a Jaldía ahora. Bueno, como bien ha dicho Carolina, este fenómeno no es nuevo. Esto lo han ido inculcando en la población desde muy pequeños. Desde la guardería les enseñan al odio, la violencia, que son superiores al resto de la humanidad, que pueden tratar a cualquiera como un ser inferior a ellos, no solamente a los palestinos porque los tienen cerca, que los ven como el enemigo al que hay que abatir, no combatir, abatir, y que pueden hacer lo que quieran. Hace muchos años que los ataques de los colonos hacia la gente cuando va a recoger las olivas, cuando van a sembrar la tierra, todo esto ya estaba pasando. Lo nuevo es que esto se está exportando aquí. Y bueno, lo que hemos visto en Torre Pacheco es un ejemplo. El otro día en Madrid, una banda de chavales de extrema derecha, imitando exactamente lo que hacen los colonos en Palestina, atacaron a la gente en el barrio de Vallecas. Y esto es lo que se está... Esa admiración que tiene la extrema derecha o la derecha aquí por Israel como algo que hay que imitar, es lo que están trayendo aquí. Esto es algo muy peligroso y hay que pararlo ya. Hay que pararlo porque no se puede permitir que lo que esté ocurriendo ahí en Palestina sea un ejemplo para practicarlo aquí y al mismo modo pues ver la realidad de lo que tiene que enfrentar al pueblo palestino. Y sin embargo, a pesar de ver todo esto, todavía hay gente que ve al pueblo palestino cuando se defiende que es terrorista o que es violento. Entonces, también esto es algo que tenemos que reflexionar y empezar a pararlo ya, porque si no nos va a pisar a todos, en todas partes del mundo. Bueno, vamos a tomar la última ronda de preguntas o a ver si queda alguien. Y si no, vamos cerrando y, bueno, pedimos que se queden para la intervención de la actriz Pili y de la entrega de la Agenda de Derechos Humanos. Pero, bueno, si hay alguna pregunta más y si no. Muchas gracias.
Bueno, Montaje Express. Me toca a mí despedir este acto. Entonces, difícil después de lo que acabamos de oír. Pero bueno, yo quiero leeros algo que Eduardo Galeano escribió. Sherezade fue la única que sobrevivió a la primera noche y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida. Del miedo de morir nació la maestría del narrar. Eduardo Galeano, este año se cumplen 10 años de su muerte. Un maestro del narrar. Él puso voz a mujeres como vosotras, que enfrentándoos al miedo, abrís caminos hacia la justicia y la paz. Marcela estuvo en las tierras, en las nieves del norte. En Oslo, una noche conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esa mujer va contando buenas historias y las cuenta bichando papelitos, como quien lee la suerte de soslayo. Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos, y de los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno. Y en cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento. Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así ella va rescatando, resucitando a los olvidados y a los muertos. Y de las profundidades de esa falda van brotando los andares y los amares del bicho humano que viviendo, que diciendo va. Cállala, cállala. El arte de dibujarte. En el Golfo de Corinto, en algún lecho, una mujer contempla a la luz del fuego el perfil de su amante dormido. En la pared se refleja la sombra. El amante que yace a su lado se irá. Al amanecer se irá la guerra, se irá la muerte. Y también la sombra, su compañera de viaje, se irá con él y con él morirá. Es noche todavía. La mujer recoge un tizón entre las brasas y dibuja el contorno de la sombra en la pared. Esos trazos no se irán. No la abrazarán. Y ella lo sabe, pero no se irán. Cállala, cállala, cállala. Anatomía del miedo.
nace el día tocado por los dedos del sol. Y en los campos del Salvador, las mujeres encienden los fogones y comienzan sus trajines. ¿Cómo amaneciste?, preguntan, porque también ellas, como el día, amanecen. Por sus cuerpos conocen lo que el nuevo día les dará. En los años de la guerra, cada cuerpo de mujer era un mapa del miedo. Si el miedo oprimía los pechos, algún hijo no iba a regresar. Si pinchaba la barriga, el ejército se estaba acercando. Y si dolían los riñones, iba a faltar agua del pozo. Y se iba a jugar la vida quien saliera a buscarla. Día de los pueblos indígenas. Rigoberta Menchú nació en Guatemala 4 siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y 5 años después de la conquista de Dwight Eisenhower, cuando el ejército arrasó las montañas mayas. Casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada y fue borrada del mapa la aldea donde su ombligo había sido enterrado para que echara raíz. 10 años después, ella recibió el Premio Nobel de la Paz y declaró: recibo este premio como homenaje al pueblo maya, aunque llegue con 500 años de demora. Los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a 5 siglos de carnicerías. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio. Cachalá, cachalá, cachalá. 5 mujeres, 1978, La Paz. ¿El enemigo principal cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros, no. Yo quiero decirles esto. Nuestro principal enemigo es el miedo. Lo llevamos adentro. Estito dijo Domitila en la mina de estaño de Catavi. Y entonces se vino a la capital con otras 4 mujeres y una veintena de hijos. En Navidad comenzaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno le pareció un buen chiste. ¡Ja! Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura. El sacerdote Luis Espinal fue el primero en sumarse. Al rato ya eran 1.500 los que hambreaban por toda Bolivia. Las 5 mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal. Y la risa las alimenta. Mientras tanto se multiplican
los huelguistas de hambre, 3.000, 15.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar. Y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura militar. Pájaros prohibidos, 1976. Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar, ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas, ni pájaros. Didascó Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los carceleros se la rompen a la entrada. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el dibujo pasa. Su padre, Didascó, elogia la obra y le pregunta por los pequeños círculos de colores que aparecen entre las copas de los árboles. Muchos circulitos entre las ramas. Son naranjas. ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en silencio le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. La, ra, 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 la, ra, 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 ra. La trama del tiempo. Tenía 5 años cuando se marchó. Creció en otro país, habló otra lengua. Cuando regresó, ya había vivido mucha vida. Felisa Ortega llegó a la ciudad de Bilbao. Subió a lo alto del monte Archanda y anduvo el camino que no había olvidado hacia la casa que había sido su casa. Todo le parecía pequeño, encogido por los años, y le daba vergüenza que los vecinos escucharan los golpes de tambor que le sacudían el pecho. No encontró su triciclo, ni los sillones de mimbre de colores, ni la mesa de cocina donde su madre, que le leía cuentos, cortó de un tijeretazo al lobo que le hacía llorar. Tampoco encontró el balcón desde donde había visto los aviones alemanes que iban a bombardear Guernica. Al rato, los vecinos se animaron a decírselo. No, esta casa no era su casa.
Su casa había sido aniquilada. La que ella estaba viendo ahora se había construido sobre las ruinas. Entonces, alguien apareció desde el fondo del tiempo. Alguien que dijo: soy Elena. Se gastaron abrazándose. Mucho habían corrido por aquellas arboledas de la infancia. Y Elena dijo: tengo algo para ti. Y le trajo una fuente de porcelana blanca con dibujos azules. Elena la reconoció. Felisa se la agradeció y la reconoció. En esa fuente, su madre repartía las galletitas de avellana que hacía para todos. Elena la había encontrado intacta entre los escombros y se la había guardado 58 años. Las hice yo. No son de avellana, pero son de avena. Veganas. Las hice yo. Son de avena, veganas. Vale, gracias. Vegano, de avena. Gracias. No me hubiese importado que se seguido. Son de avena, veganas. Las hice yo. Sí, hombre. Son de avena.
Ishko patahuyu, ishko pataktakal, ishko pakanabi, ishko pakanao. La búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas es sin tiempo y sin fronteras. Sara Kuruchich. Muchísimas gracias. Hanila Matiash, Diego y Jorge.